Muy buenos días a todos. Quiero comenzar saludando a César Ferrari, el superintendente financiero de los colombianos, a su equipo de trabajo. Está Andrea Trujillo, está Ana María Pérez, está Felipe Noval. Muchísimas gracias por estar acá. Saludo a Mauricio Liscano, ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al señor registrador nacional del Estado Civil, doctor Hernán Penagos, a Mónica Higuera, directora de la URF, a Carolina Espitia, senadora de la Alianza Verde, y a Catherine Jubinao, representante a la Cámara también de la Alianza Verde, a Dionisio Valdivieso, subgerente de sistemas de pago y operación bancaria del Banco de la República, a Ana María Prieto, directora de sistemas de pago del Banco de la República, a los exministros Alejandro Gaviria y Felipe Buitrago, que también nos acompañan, a Cristina Martínez, especialista de inclusión financiera del Banco Mundial. Cristina, este evento fue el sueño de tu mamá hace 15 años. Hace 15 años María Mercedes Cuellar y Margarita Henao se soñaron este evento, 14 ediciones después ya está materializado. Te damos la bienvenida. A Jimena Serrano, la líder de Género, Diversidad e Inclusión del BID, a Hassel del CID, especialista en política para América Latina de AFI, a los presidentes de bancos que están aquí, veo por ahí a Nancy Tueros, a Orlando Forero, a Hernando Chica y a Carlos Iván Villegas, de Mi Banco, de Finandina, de Banco Agrario de Tuya, a los miembros de la Junta Estratégica de Inclusión Financiera, de manera especial a su presidenta, Margarita Henao, la CEO de Aviplata, a mis compañeros de Asobancaria que hicieron posible este evento, a los amigos de los medios de comunicación. Señoras y señores, muy buenos días. En este preciso instante, hace 4 años, estábamos pasando una situación muy compleja. Hoy, hace 4 años, todos nosotros estábamos llenos de pánico. Hace una semana solamente había llegado a Colombia el primer caso de COVID y estábamos a puertas del cierre total, del confinamiento. Hace 4 años vivimos el desafío más grande que nos ha tocado afrontar como generación. Hace tan solo 4 años. Y lo cierto es que el mundo ya recuperó los niveles de crecimiento que tenía prepandemia y los rebasó. Hoy el mundo está creciendo y hoy el Producto Interno Bruto a nivel global es más alto del que teníamos antes de la crisis del COVID. 173 países de los 196, el 90% del mundo está creciendo. El dato de crecimiento global es bueno, el mundo está creciendo. Si fuera un país, el 3%, suele crecer el 2, el 2.2, está creciendo el 3. Nos recuperamos del choque del COVID y estamos creciendo. Es rarísimo una economía que no crezca en la actualidad. El mundo se recuperó de la crisis del COVID. Y yo hablo de crecimiento porque el crecimiento no solamente es una buena noticia para las unidades productivas. El crecimiento no solamente es positivo desde el punto de vista de la generación del valor agregado. El crecimiento no es un capricho de la tecnocracia. El crecimiento es la base, es el fundamento de la política social. Sin crecimiento no hay política social. Sin crecimiento no hay política fiscal. Sin crecimiento no hay equidad. El crecimiento es el punto de partida, es el prerequisito no solamente para tener sociedades mucho más prósperas, sino también más justas. Y sobre eso hay una copiosa literatura que así lo demuestra. Yo solamente quiero darles 3 datos para que los tengamos en la cabeza. El primero de ellos, que es de la ONU, es de PNUD, es que por cada punto de crecimiento del PIB mundial, 7.6 millones de personas salen de la pobreza. Eso es un montón. 7.6 millones de personas, registrador contando personas, 7.6 millones de personas. Es como si cogiéramos todo un Paraguay y lo sacáramos de la pobreza. Como si cogiéramos 2 Uruguay y lo sacáramos de la pobreza. Engrosamos la clase media mundial en 7 millones y medio de personas cada vez que el PIB global crece un punto. Pero no solamente eso, cuando el PIB global crece un punto, 10 millones de personas consiguen trabajo, se dinamiza el mercado laboral. Pero no solamente eso, que son indicadores, si se quiere, de actividad productiva, el coeficiente de Gini baja 0,06, es decir, hay una mejora en equidad cada vez que el PIB crece un punto de manera sostenida por un lustro. Uno dirá 0.06, eso tiene muchos ceros, es una cifra bajita, pero no es una cifra para nada bajita. Si Colombia bajara 0.06, el coeficiente de Gini pasaría del nivel de inequidad que tiene hoy a niveles como los de Costa Rica. Si México bajara su coeficiente de Gini en 0,06, pasaría de los niveles que tiene ahorita a los niveles de Israel. Si Perú, profesor Ferrari, bajara los niveles de inequidad en 0,06, pasaría a ser un Italia.
Entonces, es importantísimo, importantísimo, esos son los cálculos del Premio Nobel de Economía Robert Barro, el impacto que tiene el crecimiento sobre las variables sociales. El crecimiento no es un capricho de los tecnócratas, el crecimiento es el fundamento, el rostro del crecimiento es eminentemente social. Y Colombia tiene una cifra de crecimiento, si bien es cierto que el PIB se expandió el año pasado, que es tímida. Se compara de manera desfavorable frente al resto del mundo. No estamos en el club de los que decrecieron, pues decreció Argentina, decreció Sudán, decrecieron muy poquitos. Nosotros no estamos en ese club, pero sí estamos en el club de los que crecen poquito. 164 países, el 85% del mundo, nosotros estamos en la cola, en el 15% que menos crece. Es decir, tenemos un problema de crecimiento. 0.6 no es un dato que nos puede dejar conforme, no se compara frente al cero, se compara frente al crecimiento potencial. Y eso me lleva a hablar que el 0.6, con 0.6 de crecimiento, difícilmente podemos llegar a los niveles de ingreso per cápita que nos hemos tratado como meta. En nuestro acuerdo social, nosotros soñamos en algún momento con dar un salto hacia el primer mundo. Ese salto hacia el primer mundo depende fundamentalmente de cuánto sea la tasa de crecimiento en los próximos años. No es que España sea un punto de llegada, no es que España sea el referente, no es que España sea el cielo, pero si nosotros crecemos al 3% durante los próximos años, nos gastamos 40 años en llegar al PIB per cápita de España. El PIB per cápita de Colombia es $15.800 en paridad de poder adquisitivo. Nos gastaríamos 40 años si crecemos el 3, pero si crecemos un punto más, nos gastamos 20 años. Nosotros podemos reducir a la mitad el tiempo que gastamos en llegar al primer mundo con un solo punto de crecimiento. Un punto de crecimiento hace la diferencia en que sea esta generación o sea la próxima la que lleve a Colombia al primer punto, un punto de crecimiento. Y el profesor César Ferrari, que aquí nos acompaña, siempre nos acompaña en estos eventos, en uno de los eventos de Asobancaria dijo literalmente lo siguiente, por eso el entrecomillado. En Colombia hay mucho consumo es poco ahorro, el poco ahorro es poca inversión, la poca inversión es poca expansión de capital y la poca expansión de capital es poco crecimiento. Nosotros parecería que hubiéramos aplazado la respuesta a ese comentario recurrente que nos hace usted, profesor Ferrari, y yo quiero aprovechar este foro para decirle que en nombre de la industria financiera nosotros compartimos plenamente ese diagnóstico. El problema de Colombia, dado que crecimiento es un gran objetivo, es al final del día un problema de mucho consumo, poco ahorro y poco crédito productivo. El crédito productivo se vuelve la clave para destrabar mayores niveles de crecimiento de la economía colombiana. La ilusión de un país que crezca más, no logramos materializarlo sin dinamizar el crédito productivo. Entre otras, porque la caída que hemos visto en el crédito productivo viene acompañado de un descenso, ministro, en nuestras tasas de inversión. Colombia debería crecer, dicen los macroeconomistas, más o menos, para crecer un 4%, tener tasas de inversión cercanas al 30%. La tasa de inversión hoy es el 15%, nosotros estamos a mitad de camino. Entonces uno diría, hombre, tasa de inversión del 15%, nos vamos a demorar una eternidad, es inalcanzable el 30%. No, Colombia ha tenido el 30% o más del 25% en el pasado varias veces. En la Gran Depresión, el gobierno de Miguel Abadía Méndez, teníamos niveles de ese tipo. En el gobierno de Rojas Pinilla, teníamos niveles de inversión de ese tipo. En el gobierno de Samper, teníamos niveles de inversión de ese tipo. En el gobierno Santos I, teníamos niveles de inversión de ese tipo. No es ilusorio pensar que Colombia puede recuperar tasas de inversión mucho más grandes que el 15% del PIB e irse acercando hacia el 29%, que según los economistas esas tasas del 30% son las que apalancarían crecimientos por encima del 3%, crecimientos del orden del 4%. Y todo esto me lleva, y ese es el corazón de esta exposición, y le he llamado a esta exposición el crédito productivo y una estrategia 3x3x3, a hablar de la importancia que tiene para nosotros como industria volver nuestra mirada. No satanizar el crédito de consumo. El crédito de consumo no es malo bajo ninguna circunstancia, pero volver nuestra mirada más que proporcional al financiamiento del aparato productivo nacional en distintas aristas. Eso a su vez, y le llamo 3x3x3, porque se traduce en 3 metas
en 3 estrategias y 3 ideas tácticas que quiero dejar sobre la mesa, sobre las que seguramente discutiremos en el curso de este congreso. Vamos a empezar con las 3 metas. ¿Cuáles son las 3 metas que tiene esta industria en materia de profundización financiera y en materia de crédito productivo? La primera, doctor Gerardo Hernández, ¿usted se acuerda que no hace mucho Colombia tenía un nivel de profundización financiera del 55? Hay varios estudios, Daniel Lacutir está por aquí, él escribió uno de esos. Hay varios estudios que dicen que el nivel óptimo de cartera en Colombia está entre el 60 y el 70%. En gracia y discusión, tomemos el dato de Daniel Lacutir, que dice que es 65%. Si el nivel óptimo de cartera para una sociedad como la nuestra es el 65%, estamos a 20 puntos. La cartera en Colombia ayer la cartera en Colombia es 723 billones. Deberíamos llegar a 1025 billones. Nos hacen falta 300 billones de pesos para llegar a ese nivel óptimo de profundización financiera respecto al PIB. Hace tan solo 5 años íbamos por mitad de camino, estamos en 55 y llevamos durante los últimos 5 años un retroceso seguido en profundización financiera. Ese retroceso nos llevó a que la caída de la cartera del año pasado, por ejemplo, nos regresara a 10 años. Entonces, Colombia tiene que recuperar el camino que perdió en el último lustro y encauzarnos hacia un crecimiento de la cartera que nos conduzca a una profundización del 65% del PIB. Meta número 1, refrendar que este sistema va camino a que el crédito en Colombia sea del orden de 2/3 partes del PIB. No podemos estar conformes con un crédito del 46% del Producto Interno Bruto. Meta número 2, nosotros no queremos que esos 20 puntos se hagan de manera indistinta. Nosotros queremos que esos 20 puntos se hagan fundamentalmente en cartera productiva, que el 70% de ese crecimiento sea en crédito empresarial. Entonces, el grueso de ese crecimiento, y a los amigos de los medios de comunicación, es el mensaje más importante de este discurso, el grueso del crecimiento de la cartera en los próximos años, el 70% debe ser más en crédito empresarial que en crédito de consumo. La profundización financiera productiva debe pasar del 26 al 40% del PIB. Y finalmente, en la medida en que vamos profundizando el crédito, vamos dejando una estela de colombianos que tienen por primera vez un producto financiero por el lado del activo de los bancos, un producto financiero de crédito. Hoy, la inclusión financiera en Colombia en el crédito es el 36%. En productos financieros está por encima del 90%, pero en el crédito es solamente el 36% y no debería ser el 36%, debería ser el 35%. ¿Sabe qué me dicen a mí, ministro? A mí me dicen que esta meta es derrotista. Dicen, pero ¿cómo la industria, registrador, cómo la industria quiere llegar al 75%? ¿Cómo la industria se plantea que el punto de llegada es el 75%? ¿Por qué no es el 100%? Porque en ninguna parte es el 100%. Porque hay autoexclusión en el crédito a nivel global. Hay gente que sencillamente no quiere crédito, no pide crédito, tiene otras maneras de financiarse y sale el denominador. Entonces, por ejemplo, en Canadá, esta cifra es el 80%, pero en Estados Unidos esta cifra es el 67%, en Dinamarca es el 54%. Entonces, pensar que Colombia llegue al 75% es suficientemente ambicioso. Mensaje número 1 de esta lámina: es ambicioso querer que Colombia tenga el 75%. Vamos hacia allá, pero es ambicioso. El punto de llegada no es el 100%. Mensaje 1. Mensaje número 2. El grueso de lo que se ha incluido financieramente en crédito en este país lo han hecho los bancos. Yo celebro que aquí todo este evento tiene 500 asistentes, batió récord cuando yo venía a Sobancaria hace 5 años, en mi primera temporada, hace 10 años, este evento tenía 100 asistentes, ahora tenemos 500, batimos todos los récords de asistencia, y me alegra mucho que estén los amigos y los colegas del resto de industrias que hacen parte de este ecosistema. Aquí tenemos postales, aquí tenemos fintech, aquí tenemos cooperativas, aquí tenemos todos los jugadores. Pero quiero decirles que del 36% de los 13,5 millones de colombianos que tienen producto financiero, 12,800,000 lo hacen los bancos. Es decir, tal como dice el Banco of International Settlements, el grueso de la profundización financiera de crédito sigue siendo en el mundo, pero también en Colombia, fundamentalmente los bancos. Entonces tenemos que llegar al 75%, el grueso de esto lo hacen los bancos. 75% es llegar a niveles como los de Canadá, es tremendamente ambicioso. Pensar que Montería esté como Montreal es tremendamente ambicioso. Ese es el punto de llegada, 75%.
Y tenemos tres estrategias para eso. Nosotros queremos volver nuestra mirada al crédito productivo popular, que es la apuesta del plan de desarrollo de este gobierno. Queremos volver la mirada al crédito agrícola y queremos volver la mirada al crédito MIPYME. Y voy a empezar por hacer un zoom y un diagnóstico, un corte de cuentas de cómo vamos como país en términos de esa apuesta de economía popular, con cifras fresquitas. El gobierno nacional se puso una meta interesantísima, súper importante. Esa es una de las mejores apuestas que uno encuentra en el plan de desarrollo. Vamos a llegar a 1 millón de créditos de economía popular que representen 4 billones de pesos de cartera. Ese es el sueño. 1 millón de transacciones que representen 4 billones de pesos de cartera. ¿Sí? Eso es lo que planteó el gobierno nacional. ¿Cómo vamos hoy? Hoy se ha desembolsado de los 4 billones solamente 0.6 billones. Y de transacciones llevamos 186.000. Es decir, vamos quedados en el número de transacciones, vamos en un 18-19% en transacciones y en términos de plata vamos en un 15%, también vamos quedados. Y yo aquí quiero hacerle dos llamados, un llamado al gobierno nacional y un llamado a los colegas de las industrias que integran este ecosistema financiero. Voy a empezar por el de los colegas. Nosotros tenemos que pasar de los foros. Nosotros tenemos que pasar de los discursos, estamos en un foro, en el marco de un discurso, pero tenemos que pasar de los foros y de los discursos al desembolso. La participación del resto de agentes en la meta de economía popular es absolutamente marginal, es pírrica. De las 186.000 transacciones que se han hecho, 170.000 son de los bancos. Los bancos tienen absolutamente toda la carga, pues no es que sea negativa, pero tienen absolutamente todo el desarrollo que se ha hecho. Desde el punto de vista del crédito a la economía popular en este país, lo han hecho los bancos. Quien está mirando la economía popular son los bancos. Quien atendió el llamado del gobierno nacional son los bancos. 95% de estas transacciones son 100% de naturaleza bancaria. No la hacen las fintech, no la hacen las cooperativas, no la hacen los postales. Son fundamentalmente de bancos. Entonces, mensaje número 1 para nuestros colegas, debemos pasar del discurso de abrazar todo la meta de economía popular y convertirlo en desembolso. Al final del día en el negocio financiero los desembolsos son amores. Segundo, un mensaje para el gobierno nacional. El gobierno nos ayudó a que nos concentráramos en economía popular. Eso fue importante. Nos concentramos en economía popular y lanzó dos instrumentos importantísimos, que son el redescuento y la garantía. Y el redescuento y la garantía son muy poderosos a la hora de poder desembolsar crédito a una población que no está bancarizada. Redescuento y garantía. Entonces, está bien planeado desde el punto de vista de la aproximación de riesgos. Pero ¿saben una cosa? De los casi 190.000 transacciones van 2.000 con redescuento. Es decir, nada. Y con garantía van 15.000. Es decir, nada. Si sumamos los dos, menos del 10% se ha activado con los mecanismos de promoción del gobierno. Para ponerlo en positivo, porque lo quiero poner en positivo, tenemos una gran oportunidad. Y la oportunidad es que estos números pueden estallar donde nosotros pasemos de una participación simbólica y pírrica de la garantía y del redescuento, 1, y 2, donde logremos vincular al resto de agentes del sistema. Aquí los estoy provocando para los próximos paneles, aquí vamos a tenerlos a todos, pero los estoy provocando para los próximos paneles. Y los estoy provocando para ver cuánto ponemos todos para convertir a Colombia en un país donde revolucionemos por completo la economía popular a través del crédito. Hoy el 95% carga en los bancos. Vamos lejos de la meta, activando gobierno y activando al resto de jugadores del ecosistema y por supuesto haciendo lo propio los bancos de tratar de ir más rápido, podemos rebasar el billón a cierre de año, que es lo que yo espero que logremos. Segundo, crédito productivo agro. Crédito productivo agro tiene que subir 24 billones de aquí al 2026. Estas son como las cifras consistentes con esa profundización financiera que queremos. Para subir 24 billones, tenemos que subir de a 8 billones por año. Subir de 8 billones por año parece inverosímil, no lo es. Hace 2 años era 8 billones. Hace 2 años la cartera agro estaba creciendo 8 billones.
¿Qué pasó? El año pasado toda la cartera se desaceleró, toda la cartera se vino abajo. ¿Qué tenemos que recuperar? Fuera 7.5, pero tenemos que recuperar el ritmo de crecimiento de la cartera que teníamos hace un par de años y mantenerlo para poder llegar a 64 billones. Esa es la meta que tenemos en términos de crédito agropecuario. Entonces, primera, economía popular, refrendamos la meta, estamos con el gobierno, hacemos un llamado a que activen los mecanismos para que esto vaya más rápido. Segundo, agro, tenemos una meta, queremos recuperar 8 billones por año y queremos llegar a 64 billones de saldo de cartera. Y finalmente, en crédito productivo MIPYME pasa algo similar. Nosotros queremos casi que duplicar el monto de crédito productivo MIPYME. Y el crédito productivo MIPYME, al igual que el crédito agro, el año pasado tuvo contracción. Entonces, el año pasado es un año, desde el punto de vista de la inclusión financiera, desde el punto de vista de la bancarización, es un año para olvidar, porque no nos fue bien. Pero en la medida en que se va cayendo la cartera, nos vamos rezagando en estas metas. Esta es una de las más ambiciosas. Eso lo deberíamos duplicar de aquí al 2026. Y eso me lleva a dejar acá, y ninguna de estas es una bala de plata. Con esto no solucionamos la totalidad, no son condiciones suficientes, son condiciones necesarias, pero 3 ideas. No son necesariamente las 3 más importantes, pero 3 ideas que en el muy corto plazo podemos adoptar dentro de la agenda normativa y regulatoria que nos pueden ayudar a avanzar más rápidamente en estas direcciones. Insisto, ninguna es una bala de plata, nada es que sea la solución y estamos diciendo cuáles son las 3 palancas con las que se arregla todo. No, pero para que lo tengamos presente. Primera, amigos de la Superintendencia Financiera, Colombia fue tremendamente exitoso con el trámite simplificado en productos de ahorro, pero tremendamente exitoso. Dimos un gran salto en inclusión teniendo trámite simplificado en productos de ahorro. Luego extendimos esa buena práctica del trámite simplificado a productos de consumo y funciona. Pero no puede ser que nosotros estemos mandando un mensaje que es importante rebarajar entre consumo e inversión, simplifiquemos el trámite del crédito de consumo y no simplifiquemos el trámite del crédito productivo. Entonces aquí el llamado es: compatibilicemos el incentivo con el discurso, ¿no?, para que no exista una suerte de arbitraje que haga para las entidades más fácil entregar un crédito de consumo simplificado que un crédito productivo. Y eso lo podemos hacer, y ya aprendimos durante 15 años. Aprendimos con las cuentas de ahorro de trámite simplificado y aprendimos con los créditos de consumo. El siguiente paso es cerrar ese arbitraje, eliminar ese arbitraje. Eliminando ese arbitraje, dotamos a todos los jugadores del ecosistema, a todos, no solamente a los bancos, todos los jugadores del ecosistema, para que puedan dar crédito de manera más rápida. Segundo, no requiere decreto. Segundo, el registro de receptores de datos en la reglamentación de datos abiertos. Este es un gran debate, es un debate muy fuerte. Hay 4 alternativas de cómo hacerlo. Digamos que ya hubo un desarrollo importante en la Superintendencia Financiera, que fue la 004, la circular 004. Aquí está, es del huerto de ustedes, aquí están sus autoras, el profesor Ferrari. La circular 004 finalmente sirve para reglamentar en Colombia el Open Finance. Ahora tenemos una norma de mayor jerarquía, que es el decreto que va a reglamentar el plan de desarrollo en los próximos meses para Open Data, que es mucho más amplio. Ministro, rebasa lo que hacen las entidades financieras, pero tiene el propósito de compartir datos entre bancos, entre fintech, entre comercios, entre administración tributaria, entre telcos, entre distintos jugadores, pero con un propósito, con el propósito de la inclusión financiera. ¿Dónde debe estar ese repositorio? Eso es importantísimo. Por un tema, además de competencias, la reglamentación de Open Finance no definió dónde debía estar ese repositorio. Entonces, hoy existe una suerte de supervisión delegada, es decir, la entidad que haga una transacción de Open Finance asume la responsabilidad de lo que el tercero haga con esos datos. Entonces, si Alejandro Vera crea una cosa que se llama Vera te presta, y Vera te presta, me pide a mí como banco que le venda unos datos y yo no conozco a Vera te presta y es un nuevo jugador y está interesantísimo y es disruptivo desde el punto de vista del crédito rápido y demás, el mal uso de Vera te presta acarrea una sanción para el vigilado, no para el nuevo. Entonces ese ejercicio de supervisión indirecta, digamos que desincentiva en cierta medida que se puedan hacer grandes transacciones. Eso se soluciona con el centralizador. Hay que crear el centralizador. Y ahora el debate de los técnicos está listo. ¿Y cómo creamos el centralizador? Hay 4 maneras de hacerlo. Se ha hecho de 4 formas en el mundo. Primero, se crea una agencia para que haga eso. Difícil. Segundo,
se deja que los privados lo hagan, costoso. Tercero, queda en cabeza de la SIC, porque la SIC ha tenido, digamos, tiene como son gestión de datos, podría tener sentido. O 4, queda en cabeza de la superintendencia financiera. Hoy el mensaje que nosotros queremos mandar es, el centralizador es un elemento clave, material, meridiano de la reglamentación de Open que sacará la URF en los próximos meses. Debe quedar definido, absolutamente claro dónde queda. Nuestro punto de vista para contribuir al debate es que independientemente de la naturaleza de los datos, no lo define la naturaleza de los datos, no es que los datos sean de comercio, no es que los datos sean de telco, el objetivo en el espíritu del legislador, que fue el mismo gobierno, el objetivo era utilizar esos datos para la inclusión financiera. Y si el objetivo es utilizarlo para la inclusión financiera, debe, en nuestra opinión, alojarse dentro de la superintendencia financiera. Entonces, segundo, definir claramente ese centralizador, cómo funcionaría y dónde estaría alojado, en cuál de estas 4 alternativas nos iríamos. Y tercero, para pensarlo, hubo una buena noticia que dio el gobierno nacional en términos de Finagro, y la buena noticia es que va a haber más recursos. Entonces, ¿cómo utilizar esos recursos? Hemos trabajado en el Comité de Crédito Rural con Finagro, con el Banco Agrario, y ahí, otra vez, no existe una solución mágica para que el crédito agropecuario crezca de manera dramática, pero sí vemos que es muy elástico al incentivo a la capitalización rural. El incentivo a la capitalización rural es un apoyo que le da el gobierno a los proyectos productivos del agro y es progresivo. Mientras menor sea el ingreso, es más grande el aporte. El aporte puede ser el 40% a capital, el 30% o el 25%. Lo que hemos visto con Finagro es que subir ese parámetro en un 10% en todos los niveles, es decir, que la escalera sea un 10, un 10, un 10, un 10, ahora que tiene más recursos, un 10, un 10, un 10, un 10, serviría para triplicar desembolsos. ¿Es el único instrumento? No, no nos interesa solamente como país que se tripliquen los desembolsos, eso era importantísimo, pero no nos interesa solamente eso, nos interesa también que se pueda vincular a los productores más pequeñitos, por eso hay que mantener el ISA, el incentivo a los seguros agropecuarios, pero sobre todo lo que la literatura ha mostrado como consenso, que es el instrumento más poderoso de inclusión en sectores como el agrario, que es la garantía. Entonces el Fondo de Garantía Agropecuaria tiene también que profundizarse de la mano del Incentivo de Capitalización Rural, pero el ICR hoy tiene condiciones desde el punto de vista financiero para revisar esos parámetros. Y lo que hemos encontrado es que la elasticidad es muy grande. Una pequeña revisión en el parámetro traería en el muy corto plazo, en este mismo año, desembolsos que pueden ser del orden de un 30% mayor. Entonces yo lo que quería en esta presentación era provocarlos para las conversaciones que vienen hacia adelante y provocarlos diciéndoles, primero, sí estamos seguros que el crédito productivo es la clave. Segundo, tenemos unas metas, no lo decimos en abstracto, tenemos unas metas y las metas se ven en agro, las metas se ven en pymes, las metas se ven en economía popular y también tenemos una propuesta, queremos contribuir al debate con cosas que desde el punto de vista táctica podemos hacer para que los resultados cambien desde este mismo 2024. Tal como lo dice usted, profesor Ferrari, cierro como empecé, el crédito productivo es la clave de la inversión, del crecimiento y del bienestar social. El crédito productivo no es más empresas, el crédito productivo no es más empresas, el rostro del crédito productivo es eminentemente social. Muchísimas gracias. Para que los sueños se cumplan, tenemos que actuar juntos. Buscar caminos que nos acerquen y así construir el futuro que imaginamos. Pero sobre todo, hay que tener un aliado en el cual confiar. Asobancaria, acerca la banca a los colombianos.